a través de mi cámara siento que puedo ser yo cómplice de esta constante transformación de nuestra coexistencia, ¿no? Mi hijo, bueno, está creciendo, está constantemente relacionándose con el mundo y entonces cómo yo me tengo que reordenar ante cada cambio constante. En palabras muy generales, de eso trata mi serie fotográfica. Muy bien, esta serie es una serie de corte intimista. Lo que hago es registrar la dimensión familiar en los espacios que habitamos dentro de la casa, dentro del hogar, pero también en los lugares que visitamos. Y además de utilizar el recurso de la luz en sus múltiples formas, también busco generar imágenes de momentos cotidianos, ¿no? Con las cosas, con los tiempos, por ejemplo, con los cuerpos físicos, pero busco todo eso que no es perceptible al ojo y que justo sustentan la pregunta, ¿qué es el hogar? Me parece que un primer acercamiento o una primera aproximación a hogar pudiera ser, pues, que es una edificación con paredes, con un techo, con algunas ventanas. La casa, ¿no? Nuestra casa. Esta foto que les estoy compartiendo es una pared que es el pasillo de la escalera de la casa en donde vivo. Y justo esta fotografía es la que le da el título a mi serie, Rosa como el sol. Pues bueno, es una luz rosa y la historia es curiosa, se los voy a contar rapidísimo. Rosa como el sol es el nombre de un pez que tuvimos, es un pececito que yo le regalé a mi hijo en una Navidad. Y él decidió ponerle Rosa como el sol, ¿no? Al pez. Entonces, para mí fue muy curioso ese nombre porque pudo haber sido, no sé, Goldie o cualquier otro nombre, pero escogí un nombre bien poético. Y después de unos días, después de unas semanas, me topé yo con esta foto, ¿no? Con esta pared y entendí que mi hijo estaba observando colores cotidianos que suceden justo en las paredes de nuestra casa, ¿no? Entonces, en ese momento se empezó a hilar como todas las fotografías que yo ya estaba haciendo, se conformó esta serie y empecé a trabajarla justo con la intención de considerar las paredes de una casa no solamente como algo sólido que sustenta un edificio, sino como en este caso son paredes que reciben luces que se están transformando a lo largo del día y que además nos están contando historias. Me parece también que el hogar es mucho más que unas paredes, ¿no? Que llamamos casa. El hogar es en donde perpetuamos este sistema de reproducción y domesticidad que bueno, las mujeres hemos venido llevado a cargo históricamente, ¿no? En donde dedicamos nuestro tiempo y dedicamos nuestra energía también para cuidar el espacio doméstico y para cuidar a los miembros de la familia. A lo largo de 5 años que llevo reflexionando sobre este tema, pues más o menos he podido organizar algunas concepciones de hogar que son diversas. He generado un cuerpo de trabajo bastante amplio y pues bueno, a partir de mi experiencia y de mi trabajo fotográfico, lo he organizado más o menos así. Una primera noción que me gustaría compartirles, bueno, segunda ya, es el hogar como espacio para crear vínculos afectivos. Hablo de estas conexiones especiales con seres que amamos, ¿no? Familia, mascotas, incluso roommates, seres que bajo un mismo techo podemos ser, que estamos y que somos. Bueno,
Mi familia es chiquita. Y compartimos el espacio pues con mi mamá, ¿no? Aunque la serie documenta el vínculo que yo tengo con mi hijo, pues también reflexiona sobre los roles que ejercemos dentro de un hogar con mujeres y entre mujeres, personas que estamos bajo un mismo techo. La verdad es que mi madre ha sido una gran aliada en la crianza de mi hijo y obviamente la tengo que incluir en esta serie fotográfica, en este proyecto, porque hemos compartido, desde que nació mi hijo, hemos compartido la domesticidad, sin duda. Hemos logrado, y me imagino, y bueno, no me imagino, eso sucede en todos los núcleos familiares, ¿no? Es sincronizar las necesidades de cada quien en un espacio para que todas estas necesidades se vean atendidas de la mejor forma. Entre las dos trabajamos para lograr un espacio armónico que nos proteja y que nos permita ser un espacio en donde el niño pueda crecer. Y bueno, siendo el hogar este espacio físico que nos protege, donde encontramos una protección, es en donde realmente podemos generar estas relaciones interpersonales afectivas y profundas, ¿no? Y que además podemos transmitir valores, enseñanzas importantes, vitales, para vivir en armonía, finalmente para vivir en una comunidad y vivir en una sociedad. Y bueno, es en donde se desarrolla la intimidad del núcleo familiar. Estoy muy consciente que mi postura de hogar parte de privilegios que otras personas, otras mujeres no tienen. No, para mí el hogar es un espacio seguro, es un lugar que nos protege, es un lugar que me deja ser, que nos deja ser. Y yo sé que para otras personas no lo es así. Y estoy segura que su noción de hogar pues trasciende las mías, ¿no? No es la misma. Algo que me resulta súper interesante en los hogares, de los hogares y de los núcleos familiares o de los núcleos que se conforman bajo un mismo techo, y que surgen a partir justo de los vínculos personales profundos, son las particularidades de cada familia o de cada núcleo o de cada hogar. Un ejemplo es el no lenguaje. Es esa forma de comunicarte con los tuyos sin utilizar la palabra, sin utilizar palabras. Es esta especie de telepatía única que sucede cuando eres verdaderamente cercano o cercana a alguien, ¿no? Ese es el lenguaje familiar o lenguaje de hogar que solamente las familias entienden, y se me hace a mí súper interesante conocer el estado anímico, el estado emocional o el estado físico de las personas con las que compartes el techo sin manifestarlo verbalmente qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una comunicación muy bonita, y que solo es parte que solamente se da en un hogar. Y también hay que mencionar que, pues que no es fácil, ¿no? Llevar este hogar, también es cansado, particularmente cuando tienes niños chiquitos. Ustedes en mi trabajo fotográfico van a ver que yo genero imágenes que son serenas, que son taciturnas, pero en muchas ocasiones detrás de esta imagen hay un caos, ¿no? Entonces, para mí la fotografía ha sido una forma también de buscar estos momentos tan necesarios de paz que hay veces que no los podemos tener en el hogar. Entonces, pues bueno, el hogar también es un espacio en donde se alberga esta necesidad de tranquilidad y donde también podemos estar realmente muy cansados. La comida. Para mí todo lo que sucede en la cocina es importantísimo.
una buena parte de las cuidadoras o de los cuidadores del hogar sucede en la cocina. A mí me gusta mucho cocinar, como buena mamá mexicana me gusta transmitir el amor que siento por los míos a través de lo que preparo, ¿no? Me gusta prepararles comidas ricas, que sean nutritivas, etcétera. Pero más allá de eso, pienso que los vínculos que surgen dentro de un hogar se pueden representar súper bien con la comida, ¿no? Vivimos en un país en el que la comida pues es celebración y también es agradecimiento por lo que tenemos entre nosotros y me parece que a través de la comida podemos hablar muchísimo, ¿no? Podemos hablar de identidad, de memoria, de nostalgia, incluso también de autorrepresentación, también de temporalidad, se puede decir muchísimo, ¿no? Y luego sí, pues utilizando el recurso de la fotografía, pues bueno, yo aquí con esta fotografía estoy hablando que fue un momento compartido entre dos, eh, que fueron blueberries, ¿no? Y con eso estoy platicándoles que fue la primavera, casi el verano. Entonces sí pienso que es súper importante la comida, todo lo que sucede en la cocina dentro de un hogar. Otra noción que he entendido dentro del hogar es que este es cómplice del desplazamiento del tiempo. Me parece que el hogar es un espacio que dice mucho sobre cómo pasa el tiempo, porque lo podemos ver en todas partes, ¿no? En el deterioro del inmueble, si tienes hijos o hijas, en la ropita que ya no les queda, por ejemplo, hasta en los ciclos naturales de las plantas que tenemos. Y bueno, algo que a mí me impacta mucho sobre la evolución del tiempo que se observan en el hogar es el impacto que tiene en los cuerpos físicos de quienes habitamos este espacio, ¿no? Estoy hablando del hijo que crece sin parar, de la mamá que envejece o yo, ¿no? También, ¿qué les puedo decir? A veces siento que el tiempo no perdona y pienso que el hogar es el espacio en donde hacemos estas observaciones cotidianas y vamos dándonos cuenta del paso del tiempo. Y todo lo que se puede detonar a partir de esas observaciones, pues es importante, ¿no? Estar atento a todo lo que sucede, pero sí, creo que no hay otro lugar en donde podemos observar el paso del tiempo, sino en nuestros cuerpos físicos y eso solamente, verdaderamente solamente lo hacemos en nuestro hogar. Lonely is Beautiful es otra serie que empecé, que está en curso, que empecé hace un par de años, en donde justo me permito confrontarme a mí mismo, a mí misma y observarme, observar los cambios físicos, emocionales, mentales que me han surgido a partir de la maternidad. Y bueno, son una serie de autorretratos y que empecé en el momento en el que decidí dejar de sentirme sola, porque hay que decirlo, ¿no? El hogar también es un espacio que te confronta y la maternidad también es un proceso que te puede llevar a sentir una soledad muy profunda. Entonces, este proyecto habla más o menos de eso y también lo sigo desarrollando en mi hogar. Y bueno, ¿qué se puede decir cuando nos enfrentamos ante situaciones hospitalarias? El tiempo corre súper diferente en la medida que tienes que tomar decisiones muy rápidas y que tienes toda esta incertidumbre también, el tiempo se vuelve algo surreal. ¿Y por qué lo estoy incluyendo en esta charla? Porque cuando tienes que llevarte los cuidados y todo este amor que se da naturalmente en tu casa, ¿no? Que te lo tienes que llevar
a un ambiente por demás pulcro y controlado, fuera de tu propio control incluso, pues es una forma de hacer hogar. Yo creo que no me van a dejar mentirles, pero yo creo que el hogar lo llevamos a donde sea necesario, cuando los nuestros están en una situación vulnerable. Y bueno, algo que a mí me gusta mucho es observar el paso de las estaciones con la luz que voy recibiendo en las paredes de mi casa. Me gusta observar el paso de las estaciones no solamente por la temperatura que voy sintiendo afuera, sino también por la calidad de la luz que estamos recibiendo. Para mí la luz es todo, es un lenguaje único que hay que aprender a descifrar y bueno, parte de mi práctica fotográfica es también entender qué es la luz. Otra noción de hogar es como un espacio detonante de emociones y de búsqueda creativa. Para mí la creatividad pues va de la mano de las emociones, ¿no? Estas son nuestra fuente de energía para crear, es sentir y después crear. Y en este sentido me parece que es súper necesario el autoanálisis, el reconocimiento, finalmente tener nuestra propia identidad, es preguntarnos qué soy y qué voy a crear con lo que soy y qué veo y qué estoy sintiendo con lo que veo, ¿no? En mi caso, ¿qué historia estoy contando con mis fotografías? Por ejemplo, yo siempre he dicho que las fotografías, que las imágenes están ahí solamente para ser capturadas y que yo nada más utilizo la cámara, ¿no? Como si estas bajaran solitas, a partir justo de mi domesticidad, a partir de la música que escucho, por ejemplo, a partir de lo cotidiano, a partir de lo que me da seguridad, a partir de la luz que siempre sigo. Y bueno, una emoción que me parece que reina en toda creatividad, pues es el amor, ¿no? El amor por los nuestros. Para mí el amor es algo que es latente, que brilla, que emite energía, es algo que trasciende. Y son este tipo de ideas las que las que me llegan cuando tengo este tipo de escenas. O sea, otra vez para mí esta fotografía ya estaba ahí, yo solamente utilicé la cámara y a mí me explota el corazón cuando, por ejemplo, tengo estas escenas que están interactuando entre mi hijo y yo, ¿no? Me explota el corazón cuando veo estas escenas y pienso en mi novio, por ejemplo, que está súper lejos, bueno, no súper lejos, pero está lejos y siento todo este amor a través de la luz que llega a mi casa y yo agradezco muchísimo que me permita ponerme creativa, que me den ganas de fotografiar, ¿no? Entonces, a partir de estos momentos en el que yo puedo crear. Entonces, eso que sentimos como casa, realmente, pues no es nada más eso que sentimos como hogar, quiero decir, no es nada más esto que tenemos en casa, sino es como esta sensación que nos permite estar como en una sintonía con nosotros mismos. Estas luces yo las puedo encontrar en cualquier otro lugar. Obviamente las veo mucho en mi casa porque paso mucho tiempo en mi casa, ¿no? Pero esta sensación de pertenencia y de identidad y esta sensación de hogar, por ejemplo, también lo puedo sentir cuando estoy con mi novio, que no es justamente en mi entorno, ¿no? Que estoy lejos. Entonces, pues eso es el amor. Y bueno, la creatividad sí va de la mano con las emociones. Para mí lo bonito de las emociones es que pues son un lenguaje súper universal. Yo les doy salida a través de la fotografía, pero también a través de cocinar.
a través de escribir, y no tenemos que ir muy lejos para estar en contacto con nuestras emociones y a partir de ellas crear. Y bueno, el hogar expandido, por unos días cuando me invitaron a dar esta plática, estuve pensando en el título de la charla. Y después de todo lo que ya he platicado ahorita, la verdad es que el concepto de hogar me sigue quedando corto, ¿no? Finalmente, si el hogar es todo lo que podemos transmitir, todo lo que obtenemos, que es no perceptible al ojo, que es como inmaterial, que sí lo tenemos adentro de una edificación, pues me parece que puede salir, ¿no? Al exterior. Pienso que el hogar es es justo esta expansión de las emociones, es esta densificación de la cotidianidad a un espacio ampliado, pero que sigue estando organizado por los tiempos domésticos. Es sí el exterior a partir de la dinámica hogareña, es salir sin dejar de cuidarnos entre nosotros, sin olvidar que hay horas de comida y que hay horas de descanso y todo esto. Y pues después de todo esto que les he platicado, pienso yo que el hogar es un ensamblaje portátil, por así decirlo. Que lo mismo lo puedes compartir con una fotografía o lo puedes compartir con un café o con un té, como lo estamos haciendo ahorita en una conversación. Y bueno, en ese sentido me parece que el hogar también es los paisajes que visitamos y toda la belleza que podemos obtener con lo que miramos. Muchas gracias.